Del primer libro de los Reyes. En aquellos días caminó Elías por el desierto una jornada de camino, y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte diciendo: Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo de la retama y se quedó dormido. De pronto un ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a echarse. Pero el ángel del Señor lo tocó por segunda vez diciéndole: Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Al llegar allí, se refugió en una gruta. El Señor le dijo: Sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Pasó ante el Señor un viento huracanado que agrietaba los montes y rompía los peñascos. En el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego, y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta. Una voz le preguntó: ¿Qué te trae por aquí, Elías? Contestó: Mi pasión por el Señor de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas. He quedado yo solo y ahora me persiguen para matarme. El Señor le dijo: Desanda el camino hasta el desierto de Damasco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tengo siempre presente al Señor. Tengo siempre presente al Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Tengo siempre presente al Señor. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Tengo siempre presente al Señor. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha, no vacilaré. Por eso me alegra el corazón, se goza mis entrañas, y mi carne descansa serena. Tengo siempre presente al Señor. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tengo siempre presente al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro,
qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otro para Elías, y no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: este es mi hijo, el escogido, escúchenlo. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues esta es una fiesta muy particular, no aparece en el calendario pues actual, litúrgico, y sin embargo es una fiesta muy bella al mismo tiempo, porque especialmente para ustedes que es el Padre, ¿no? Sin embargo, voy a decir una cosa contraria. Celebrar la santidad de cualquier santo, los santos actuales y muy modernos, por decirlo así, aunque también los santos del Antiguo Testamento, no es necesariamente celebrarlos a ellos, sino la santidad de Dios en ellos. Eso es lo que celebramos. Y ahora bien, ¿por qué la Iglesia nos presenta siempre a los santos? Porque son imitables, para que nos estimulen a vivir de tal manera como ellos vivieron. Y no digamos cuando hablamos de Elías, que es uno de los profetas también de fuego. En la lectura continuada hoy empezamos a Jeremías, también un profeta con voz de trueno. Entonces podemos imitarlos para eso. Y especialmente para ustedes que dicen nuestro padre Elías, pues es de imitarlo a él. Veamos algunas cositas de la vida de él. Primero, una de las etapas de la vida de él sabemos que fue la famosa hambruna de 3 años y no sé cuántos meses, en el que no había comida. Y entonces en esa etapa pues recordemos todo lo que pasó Elías. Pero una de las cosas en esta etapa fue la cuestión de la oración. La oración. San Juan de la Cruz habla de los silbos. Se recordarán ustedes de los dulces silbos del Señor, ¿no? Estamos hoy acostumbrados a bulla. Lastimosamente se nos mete eso también por todas partes. En la sociedad es así, es bullanguera. Cuando hay alguna fiesta social, que lastimosamente, tristemente, las fiestas religiosas o de fe las vuelven sociales nada más, y pues las pachangas y los purrunes por todas partes, con tremendas bocinas colgantes y sonando a toda potencia hasta resquebrajar vidrios y resquebrajar tímpanos. Y cuando la gente quema cohetes, quema bombas, estamos acostumbrados a las bullas que son como lo normal, cuando en realidad, como escuchamos en la primera lectura, Dios se manifiesta en el silencio, en el dulce silbo, en donde habla al corazón, en lo suave, para que tampoco nosotros no nos acostumbremos a las bullas, sino a los silencios. Ahí habla el Señor. Y lo digo porque también, como hemos dicho en algunas otras predicaciones, lastimosamente todo se va metiendo. Incluso hay veces que copiamos cosas como de la nueva era. A la hora de hablar, por ejemplo, de la oración, la gente cree que hay que estar en paz, hay que estar en silencio, entrar en una calma y después orar. Y para entrar en la calma y en el silencio hay que poner música de fondo. Eso es nueva era. Eso no es cristiano, les comento. Elías no estaba tranquilo, si pueden ver ahorita. De hecho, la lectura que leímos es la segunda parte de su vida, cuando la perversa reina Jezabel lo estaba persiguiendo para asesinarlo. Lo estaba persiguiendo. ¿Dónde está tu calma? Lo están persiguiendo para matar.
Señor, basta, ya, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. ¿Cuál calma? No hay calma. En medio de la agitación que uno tiene en el corazón con tantas cosas que solemos tener, porque el mundo es así, el mundo es complicado, entonces en medio de todo eso se hace oración. A eso subió Elías, al monte también, ¿no? A hacer oración. Y entonces tenemos que aprender nosotros la forma original cristiana, por supuesto como aquí está enraizada también la espiritualidad carmelitana desde el Antiguo Testamento, que también ha trascendido para nosotros, que no es estar en calma, no es eso. Cuando alguna vez estamos en calma, bendito Dios, bendito sea el nombre del Señor, y como dicen los hermanos de la Religión Carismática Católica, gloria a Dios. Pero la verdad es que a veces no hay calma. Entonces no confundamos las cosas, porque esas cosas se meten en todas partes, en conventos, en monasterios, en comunidades seglares, Acción Católica, Religión Carismática. Todo el mundo cree que para entrar a oración hay que estar en calma, tranquilízate, concéntrate. Eso es nueva era, eso no es cristiano. Aprendamos a hacer oración. En medio de los tormentos de la vida uno tiene crisis vocacionales, a veces la familia está pasando problemas, deudas impresionantes, también problemas grandes de traiciones entre los papás, que los hermanos están peleando por un terreno, una enfermedad que está asesinando poco a poco a mi mamá o a mi abuela o a mi papá. En medio de todo eso hay que hacer oración. En medio de todo eso. También cuando nos peleamos entre nosotros como hermanos o hermanas, en comunidades nos peleamos y entonces uno dice, pues no, ya se arruinó la oración. No puedo hacer oración porque estoy enojado. ¿Cómo así? Eso es nueva era. En medio de las jetas, en medio de las jetas y de los hules, como solemos decir chapinamente, hay que hacer oración. En medio de todo eso, en medio de las angustias que solemos tener, ¿verdad? Yo me sorprendo mucho porque la gente suele decir la gente, no, padre, fíjese que no fui a la iglesia porque me peleé con mi marido y mis hijos no se levantan y entonces me enojé, entonces ya no fui a misa. ¿De dónde sacaron eso? Eso es nueva era. El profeta Elías en ese sentido nos enseña que hacer oración en medio de aquel tormento, lo están persiguiendo para matar, en medio de eso, él hace oración. Él hace oración. Entonces dijimos, la segunda etapa es cuando lo va persiguiendo la reina Jezabel para asesinarlo. También aquí hay una cosa muy interesante para reflexionar y ojalá que se nos vaya quedando. Y aquí hay un error que tal vez se nos está metiendo mucho, no solo digamos en la sociedad, sino en la iglesia misma. Por ejemplo, la profesionalidad entonces habla de que para ir, por ejemplo, no sé, se me ocurre la docencia, para ir a dar clases uno tiene que dejar sus problemas por allá botados, pero aquí usted esté tranquilo, cara bonita, usted presente la cara aquí. ¿Y cuántas veces me lo han dicho? No, padre, deje sus problemas por allá, cuando viene aquí, entonces, no, uno es uno íntegro. Y Elías no tiene miedo de manifestar, voy a decir esta palabra, sus sentimientos. No tiene miedo de manifestarlo y decirlo y vivirlo de esa manera. No tiene miedo. Señor, yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida. Y él no oculta eso. La profesionalidad. En el caso de los que enseñan, ¿verdad? Ya sea en el campo de la medicina, en el campo de la docencia, en el campo de la psicología, dice que uno tiene que dejar sus sentimientos por allá botados y uno presentar la cara ante los demás como que todo esté bien. Y eso es hoy se ha incrementado más eso por la cuestión de las redes sociales, en el Facebook, que uno presenta. Entonces, no solo que presenta uno la cara más bonita, encima de eso hay también filtros, ¿no? Y entonces falta filtro contra filtro y filtro tras filtro, entonces usted termina siendo otra persona. Y cuando uno mira a la persona original y usted como que se parece, usted es como prima de la otra persona, ¿no? Es una cara falsa. Uno no puede ser de esa manera. O se es uno, o no se es nada, o se es un payaso. Pero uno no puede estar aparentando las cosas, ¿no? Hay que decir las cosas. Si brotan lágrimas, pues brotan lágrimas.
Si estoy enojado, pues estoy enojado y está incluso enojado, aunque no insultando al Señor, pero sí hablo estando enojado. Uno dice las cosas, porque si no eso, y de hecho aquí sí entra el campo de la profesionalidad, aunque un poquito positiva, ¿verdad? Es lo que de la línea psicológica de Sigmund Freud llamó los famosos traumas. Uno se guarda las cosas, uno deja por allá que eso se quede por allá y uno no lo dice, y eso sí causa traumas. Entonces la gente está como con un tapón por allá metido en el alma, no en el cuerpo, sino en el alma, y entonces eso provoca daño. Elías entonces nos enseña que hay que decir las cosas, por supuesto, sin altanería, con pleno respeto, aunque sin ocultar, por supuesto, la verdad, siendo sinceros, con respeto hacia la persona que lo está diciendo, la persona que lo está recibiendo. Pero Elías nos enseña eso, ¿verdad? A no estar ocultando las cosas, porque las cosas en ese sentido hacen daño. Una última cosa que quisiera tocar es lo que decíamos en la monición, en el imitar a Elías en el celo por el Señor, el no tener miedo a refutar lo que está mal. Lo que está bien, pues hay que decirlo, lo que está mal también hay que denunciarlo, porque lo que está mal, así uno quiera justificar las cosas, porque todo el mundo justificamos las cosas, veamos por ejemplo algunos ejemplos un poquito así muy de sociedad. Por ejemplo, algún señor o una señora dice le gusta el traguito, ¿no? Y entonces ella sus tragos, ¿no? Entonces cree que no es pecado, ¿no? Y entonces se va a confesar y dice al padre, yo tomé unos tragos, pero la verdad es que lo hice por el cansancio, no es malo eso, por el cansancio. Además, mire, padre, la Sagrada Escritura, el Salmo número 3, dice, el vino alegra el corazón del hombre. Ve, no es pecado, ve, uno lo justifica, ¿va? Y también con las cuestiones de las manías de uno, ¿no? Uno lo va justificando. No, hay que ser celosos por el Señor como el profeta Elías. Elías, celosísimo. Recordemos que, digamos, la sociedad tiene presión. La sociedad ejerce una presión, se llama presión social. Significa que lo que el montón hace, entonces todos lo hacemos. ¿Cuántos profetas de Baal había? Ustedes lo saben muy bien. 450 profetas de Baal contra un único profeta de Yahvé, Elías. Y entonces yo recuerdo aquella escena, es bien chistosa y bien graciosa esa escena, en donde Elías reta a los profetas de Baal, y eso que está tentando incluso él contra su propia vida, porque sabe que lo pueden matar, la Jezabel lo puede matar, ¿no? Y entonces él reta, sin un ápice de duda, reta a los profetas de Baal. A ver, traigan ustedes una ternera, una novilla, lo van a descuartizar así y así, y yo voy a hacer lo mismo. Ustedes que son más, empiecen primero pues. Y es más, echen agua ahí. El Dios que baja y consuma a la víctima, entonces ese es el verdadero Dios. Y entonces empieza pues, los profetas de Baal, 450, empiezan a extasiarse. Oiga esa expresión. Y de hecho que la gente se extasie o tenga visión no significa nada. Pero la gente empieza a extasiarse, a invocar el nombre del Señor, su Dios, Baal. Les recuerdo que Baal era el Dios de la naturaleza, como aquí en Mesoamérica, Tlaloc, o en la Pachamama, en el Sudamérica, un sapito. Entonces, el mismo. Y entonces empiezan los profetas pues a hacer oración, y nada que les responde Baal. Baal, respóndenos. Y pues como no contestaba nadie, entonces Elías, en tono de burla, porque él sabía que no existía nada, como dice San Pablo en una de sus cartas, no es que los ídolos sean nada, dice San Pablo. Elías se burla, griten más fuerte, de pronto Baal está en alguna diligencia, tal vez está durmiendo Baal, griten más fuerte, empiezan a gritar con ganas, ¿no? La bulla, ¿verdad? Y no contestaba a nadie hasta el punto que después en una hora precisa entran en
entra en éxtasis, dice, y se empieza incluso a romper y a sangrarse. Es lo que decimos, a veces criticamos, que parte de esa espiritualidad del daño lo tenemos todavía aquí. La gente hace sus penitencias de rodillas, para arriba, para atrás, para adelante, hasta rasparse incluso, hasta sangrarse. Así hacían los profetas falsos de Baal. ¿Va? Y nadie contestó. Y vino entonces Elías con una sola llamada. El Señor responde. Incluso él mandó echar agua en la zanja aquella donde estaba la víctima, y cuando bajan, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es que Elías tenía celo, un celo impresionante por el Señor, hasta el punto de casi que raya en el fanatismo, pero era la verdad. Estaba diciendo la verdad. Y no le importó, incluso a costa de su propia vida, ser el testigo de la verdad, que a pesar de que corría peligro su vida, él tenía que decir las cosas. Si ustedes creen que Baal es el Dios, pues hablen a su Dios. Y entonces los reta, no tiene miedo. Y nosotros a veces somos un puñado de gente miedosa ante una realidad que sabemos que está mal, todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada porque todo el mundo lo hace. Y ya está. Eso se llama complicidad. Entonces, pues, como dijimos, aquí pues, citamos unas palabras de San Pablo, hablando de también la vida de él. Yo no me atrevo a decir eso, porque eso es también bastante fuerte. Dice él, imiten mi ejemplo como yo imito el de Cristo. Por supuesto, nosotros ya somos cristianos. Pero también en cuanto a Elías, que es padre imitable, también habrá que imitar ese ejemplo. Hemos hablado de algunas cosas, 3 cosas, ¿verdad? De oración. El profeta Elías, en medio de su realidad, hizo oración y no con la calma, o como dicen ahora, con el karma, que eso es nueva era, ¿verdad? No ocultó sus sentimientos, él era uno íntegro, lo decía. Y 3, el celo por el Señor, que a nosotros también nos consuma ese celo. Y cuando observamos cosas que están como mal, hay que decir las cosas, y no importa quién sea, hermana, hermano, sacerdote, incluso obispo. Hay que decir las cosas, porque así vamos a mantener la pureza en la fe, como todos sabemos que lo mantuvo Elías. Amén.